con Ruth del Salto. El Papa Francisco ha vuelto a delegar una lectura en público debido a una persistente bronquitis. En medio de la acostumbrada audiencia general de los miércoles, el pontífice dejó en manos del secretario del Vaticano su habitual prédica. Ya el domingo pasado, el Papa Francisco había tenido que detener su homilía durante la misa del jubileo de las Fuerzas Armadas. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre su estado de salud, su continuidad en el papado en pleno año jubilar 2025 y la carta que ha enviado a los obispos de Estados Unidos donde afirmaba que deportar migrantes hiere la dignidad humana. ¿Y adesso mi permeto? Quisiera pedirle al sacerdote, al lector, que continúe leyendo porque con mi bronquitis no puedo leer todavía. Espero que la próxima vez pueda hacerlo. Y ahora me disculpo y le pido al maestro de ceremonia que continúe leyendo debido a mis dificultades respiratorias. El Papa Francisco, 88 años de edad, ya había hablado de malestar en días anteriores. El miércoles pasado no pudo leer, ahí lo veíamos, su catequesis durante la audiencia general por este mismo motivo. La Santa Sede ha explicado que el Papa Francisco padece una bronquitis. Esto lo lleva a limitar estas apariciones públicas, a mantener reuniones en su residencia de la casa en Santa Marta. Visto lo visto, voy a saludar inmediatamente a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Voy a darle la bienvenida en Argentina a Sergio Rubín. Él es editor de religión de diario Clarín de Argentina, biógrafo del Papa Francisco. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También a Marwan Gil. Él es presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya Argentina. Él es muy cercano al Papa Francisco, ha estado en Roma, le ha presentado hace pocos meses su libro Salma Shalom. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo, Marwan. Un gusto. Gracias también en España. Un gusto saludar a José Manuel Vidal. Él es director de Religión Digital, el principal portal de información religiosa en español. José Manuel también es doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Teología y Sociología. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Placer, encantado de estar con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar inmediatamente y quiero hacerlo con Sergio. Preguntarle cómo ha impactado la salud, cómo se lo ve al Papa Francisco últimamente en sus funciones diarias y también los compromisos públicos que generan preocupación en quienes acuden a sus audiencias y ven cómo el Papa tiene problemas para respirar y delega la lectura en quien está al lado. Lo escuchamos. Bueno, él tiene su problema respiratorio crónico, ¿no es cierto? No es una novedad, ya ha pasado muchas veces a lo largo de su papado, sobre todo cuando llega el frío, cuando se expone al frío invernal. Entonces eso generalmente le trae complicaciones. Él evidentemente ahí tiene un punto flojo, un punto débil, pero digamos, quitando esta cuestión recurrente, quitando el problema de su rodilla, que él no se quiso operar en su momento y que le significó
usar un bastón para tramos más largos y una silla de ruedas para los tramos más largos y el bastón para los tramos cortos. Evidentemente no tiene, digamos, que se sepa, y yo creo que es así, ningún problema serio de salud. Su cabeza le funciona muy bien, realmente, pero bueno, tiene, digamos, limitada su movilidad y ahora esta bronquitis recurrente. Yo creo que él es una persona que le cuesta mucho renunciar a sus actividades. Él mismo ha dicho, soy un mal paciente. Entonces quiere estar en muchos lugares, no, y más estamos ahora transitando el Año Santo, los jubileos. El domingo estuvo, digamos, en la celebración del jubileo de las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales, al abierto. Entonces digo, esto fue una exposición para mí, digamos, complicada, que no tengo conocimientos médicos, pero indudablemente sospecho que no era lo adecuado exponerse al frío, a una celebración al abierto. De hecho, ahí también delegó la lectura de la homilía. Esta mañana tenía que enviar un mensaje a un foro que había sobre equidad fiscal, y tampoco envió ese mensaje. Es decir, él tiene que bajar el nivel de su actividad, cosa que le cuesta mucho, pero tiene que cuidarse porque, insisto, ante el frío, él es muy sensible con esta dolencia recurrente que es la bronquitis. Claro, un nivel de una actividad además intensa ahora con esto del año del jubileo 2025. Gracias por esta primera apreciación, Sergio. Marwan, usted estuvo hace algunos meses en persona, en una audiencia con el Papa Francisco. Lo comentaba aquí en Ángulo, ese acercamiento que tuvo. Representantes de dos religiones, además, dos religiones diferentes. Usted representa al lado de los musulmanes. El Papa Francisco recibió de sus manos ese libro Salam Shalom. Cuando usted estuvo con el Papa Francisco, a como lo ve ahora en estos dos episodios, tanto el domingo como el miércoles, lo que nos cuenta Sergio también esta mañana que tuvo que interrumpir ciertas actividades que tenía, ¿cuán afectado lo ve al Papa Francisco? Sí, creo que es natural, ¿no? Por su edad y también las limitaciones físicas, por su salud, pero creo que lo que no se puede negar, por otro lado, es su deseo incansable de servir a la humanidad, y especialmente en su rol como pacificador y como una voz ferviente a favor de la paz y en contra de la guerra. Y eso incluso hace pocos meses, en diciembre, cuando tuvimos la audiencia. Por supuesto, el Papa estaba limitado físicamente, pero yo diría se notaba una energía en el Papa de servir y hacer actividades. Incluso esa semana tenía una agenda muy apretada. Y creo que le preocupa, por supuesto, sobre todo las guerras en Ucrania y también la situación en el Medio Oriente y en Gaza. Así que eso, por supuesto, creo que también como su figura es un amigo muy cercano, y por eso es una voz muy firme, muy fuerte y que tiene mucho peso tanto para el mundo musulmán como para la comunidad judía. Y en ese sentido creo que hace bien su voz y especialmente su compromiso con la paz. Y creo que estamos en un momento muy frágil como humanidad. Incluso el Papa varias veces lo señaló, que una posible tercera guerra mundial que ya empezó en parte, y ahí necesitamos todas esas voces que trabajan y colaboran y aportan hacia la pacificación y hacia un mundo mejor y un mundo sobre todo más pacífico. Y justamente sobre eso vamos a hablar más adelante, Marwan, sobre lo que refiere el Papa Francisco, lo último, sobre las guerras que están abiertas en el mundo, también su visión con respecto a las deportaciones con la nueva administración del presidente Trump. José Manuel Vidal, preguntarle, ¿cómo ve usted el manejo del Vaticano en cuanto a la comunicación sobre el estado de salud del Papa? ¿Qué tan transparentes son con el público, con los fieles, con toda la gente que está preguntándose qué pasa con el Papa Francisco? Y que lo ven de cierta manera, pues que no puede valerse solo para llegar a las audiencias, se lo ve afectado.
Bueno, todos sabemos que tradicionalmente el Vaticano no hablaba de las enfermedades del Papa casi nunca, y que esta fue una de las novedades que introdujo el Papa Francisco, la transparencia de la salud del pontífice en estos momentos es, yo no diría total y absoluta, pero sí incomparablemente mayor que la que había en las épocas anteriores. Eso es evidente, y el propio Papa habla de sus enfermedades. El propio Papa fue el que dijo: tengo dificultades de respiración y por lo tanto le voy a pasar mi discurso a que alguien lo lea en mi nombre. Y hasta ahí yo creo que es normal, ¿no? Y todo se maneja con bastante transparencia. Yo creo que la dificultad desde la comunicación del Vaticano está más adintra. Es decir, lo que más me preocupó acontecimientos relativos a la salud del Papa no fue que leyesen los ayudantes sus discursos del miércoles y del domingo. Eso entra dentro de lo normal y ya viene siendo ciertamente... Lo que más me preocupó fue la ausencia que comentaba Sergio en unas jornadas muy importantes que se celebraban hoy, que se han celebrado hoy en Roma, en la casina de San Pío V, en las que participaban, entre otros, el presidente Lula da Silva y el presidente Sánchez de España, ¿no? Tanto uno como el otro presidente lo hicieron online. Luego era previsible, el Papa tenía prevista su presencia en ese acto, un acto sobre justicia distributiva y solidaridad que a él le va mucho, ¿no? Y el Papa no se hizo presente y no se comunicó tampoco cuál es la razón por la que el Papa no intervino. Y me refería a las dificultades de comunicación porque evidentemente yo creo que la comunicación vaticana tendría que tener un plan B. Todos sabíamos que el Papa está frágil en estos momentos, que tiene una bronquitis, que tiene 88 años y esa es su principal enfermedad, y por lo tanto tenía que tener un plan B previsto, es decir, un vídeo grabado con antelación como lo habían grabado los presidentes de España y de Brasil. Eso no se hizo y yo creo que eso es un fallo de la comunicación vaticana. Me consuela, por así decirlo, el que la agenda de mañana ya es oficial. Ya el Vaticano ya nos ha dicho a los periodistas que el Papa va a intervenir mañana en una serie de actos. Luego, eso quiere decir que el episodio más grave en cuanto a la bronquitis se ha superado. Se ha superado. José Manuel, y con respecto a esto, quisiera preguntarle, usted como cubre los temas justamente de lo que tienen que ver con el Papa Francisco, el Papa Francisco ha discutido públicamente, por ejemplo, esta posibilidad de un retiro debido a los problemas de salud, ha afirmado su compromiso tal vez de continuar con su papado, esto a pesar de los desafíos de salud. ¿Cuál es la respuesta a estas inquietudes? Yo creo que el Papa lo ha dicho muchas veces y yo creo que él lo tiene muy claro. Él quiere consumirse en esa misión que le ha encomendado el Espíritu y que le lleva a guiar la Iglesia mientras la cabeza pueda. Él ha dicho en otras ocasiones que la Iglesia se gobierna con la cabeza, no con las piernas. De las piernas está francamente mal, de los pulmones tampoco está muy bien. Tiene 88 años, se le ve abotargado estos últimos días, imagino que por los corticoides que habrá recibido y por los antibióticos, pero está absolutamente lúcido y está absolutamente preparado como para seguir guiando a la Iglesia. Yo creo que no se va a retirar, yo creo que con él no va eso de bajarse de la cruz, como se decía en épocas de Juan Pablo II, y que él va a continuar hasta el final en la misión que cree que Dios le ha encomendado. Lo tiene complicado en el sentido de que tiene que combinar sus obligaciones, que como decía Sergio, las lleva muy a rajatabla, con sus limitaciones.
Y tampoco yo creo que se cuida demasiado en ese sentido, ¿no? Es consciente de sus limitaciones, pero no es un buen enfermo, y entonces yo creo que lo da todo. El otro día, sin ir más allá, y también lo decía Sergio, estuvo en el jubileo de las Fuerzas Armadas. Hacía un frío que pelaba, tanto en Roma como en España. Un hombre que estaba con una bronquitis así, yo creo que no era aconsejable que estuviese allí, pero estuvo porque su sentido de la obligación le lleva a hacerse presente lo máximo posible. Sus limitaciones tiene que asumirlas y tendrá que ir delegando cada vez un poco más y manejando sus intervenciones, si es que puede, porque él mismo dice que no puede, y hay personas así de los que decimos en España que morirán con las botas puestas, ¿no? Ya. Claro. Sergio, quiero saber su criterio sobre este sentido de la responsabilidad que dice José Manuel, que está comprometido con este sentido de la responsabilidad del Papa Francisco, y también sobre cuál ha sido la reacción de cardenales, de líderes eclesiásticos ante lo que está sucediendo con la salud del Papa Francisco. ¿Cómo están preparados, por ejemplo, para responder a una posible vacancia en el caso de que deba darse por la situación de salud del Papa? Sí, primero quiero subrayar lo que dijo el estimado colega José Manuel, que realmente si uno ve la ausencia de él en el foro, digamos, sobre equidad fiscal de esta mañana en el Vaticano, donde había videos del presidente Lula, del jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, la ausencia del Papa, siquiera en un video, es una cuestión que puede encender alguna luz amarilla, ¿no? Pero, como José Manuel ya tiene el programa de mañana y la presencia del Papa, eso resulta tranquilizador. Yo esto quiero subrayarlo de modo especial. Subrayo otra vez el tema de que él tiene que bajar su nivel de actividad. Me parece que esto no hace falta ser un médico, tener conocimientos médicos, me parece que es una cuestión de sentido común, pero que a él evidentemente por este celo, por esta entrega a su trabajo, le cuesta mucho. En cuanto a una vacancia, yo creo que todavía es un poco prematuro todo este tipo de cosas, pero de todas maneras, como se sabe habitualmente, hay un camarlengo, hay una persona que tiene que, a partir de una renuncia o la muerte de un pontífice, tiene que conducir todo ese proceso. Actualmente es el cardenal Re, que el Papa acaba de prorrogar, como camarlengo el que tiene que conducir el proceso formal, digamos así. Después todo lo demás, que son los conciliábulos, el contacto entre los cardenales, menores de 80 años que pueden entrar a un cónclave a votar, bueno, todo eso va corriendo de modo más informal y eso inmediatamente, por supuesto, se pone en acción. Pero yo diría paso a paso, como ha dicho José Manuel, el Papa de la cabeza está muy bien, claro, tiene 88 años y tiene una movilidad, él siempre aquí caminaba muchísimo en Buenos Aires, se le redujo la movilidad por este problema en la rodilla, su sensibilidad en la bronquitis. Bueno, no es un problema grave lo que tiene, pero evidentemente exige cuidado y vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, si efectivamente logra superar ya totalmente esta bronquitis, pero me parece que va de la mano de los cuidados que debe tener y por eso ha restringido su actividad en buena medida, aunque no lo cumplió el domingo, como decíamos, que estuvo en la Plaza de San Pedro, ha reducido toda o casi todo a su actividad en la residencia de Santa Marta, donde ahí tiene, digamos, un lugar con toda la asistencia médica, con todo, está cubierto, con la temperatura adecuada y esperemos que lo siga cumpliendo en la medida de lo posible hasta que pueda superar completamente este problema de salud. Marwan, con respecto a esto de restringir actividades, y quisiera ahondar con lo que usted señalaba hace un momento en su primera intervención. Decía que la voz de paz del Papa como representante de la Iglesia Católica es muy importante en estos tiempos en el mundo. En el siguiente bloque vamos a hablar un poco sobre lo que ha dicho, por ejemplo, con respecto a la deportación, pero usted ya empezaba diciendo la voz del Papa con respecto a lo de las guerras, cuál es su opinión, cómo está la humanidad, que siempre el Papa pues lanza los mensajes y que quedan no solo pues en la prédica de ese día, sino que retumban además. Usted siendo representante de los musulmanes,
¿Qué nos puede decir sobre esta voz de paz que representa, incluso para quienes siguen el Islam, lo que diga el Papa Francisco? Sí, creo que incluso la carta o el mensaje encíclico del Papa de Fratelli Tutti, ¿no? Todos somos hermanos, creo que es algo súper relevante para nuestras épocas y nuestros desafíos actuales, ¿no? Y en ese caso creo que, como en mi caso, como representante de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, y nosotros por supuesto celebramos ese tipo de iniciativas, porque por un lado tenemos cada vez más voces en la política internacional que parece que quieren volver a las épocas de la Guerra Fría, a las divisiones y bloques entre sea Occidente versus Oriente, ¿sí? O incluso una cortina de hierro. Y cada vez hay más voces realmente que te preocupan y pensás que no hemos aprendido nada de las dos guerras mundiales e incluso de una pandemia tan terrible, tan horrible, donde muchas veces el propio Papa señalaba que nadie se salva solo. Y encontrarse a esas voces, creo que es fundamental la voz del Papa que hace hincapié en el diálogo, en la unión y justo en Fratelli Tutti, ¿no? En la hermandad universal. Y cuando hablamos del diálogo, creo que también es importante subrayar, como en mi caso, como musulmán, como imán, por supuesto hay diferencias, ¿no? En ese caso, diferencias teológicas, pero el diálogo no significa dejar atrás tus propias convicciones o tu propia identidad, sino que, sobre todo, acercarse al otro y, a pesar de las diferencias, buscar el camino en común, buscar una solución en común y hacer hincapié en la paz, en una mejor convivencia para todos. Y creo que ese es el mensaje que nosotros necesitamos en este momento, donde hay tantos conflictos armados, pero sobre todo creo que tenemos dos nubes que han ensombrecido la paz mundial, que es la situación en Ucrania y luego la guerra en el Medio Oriente, que casi nos ha llevado al borde de una posible tercera guerra mundial o al menos guerras regionales. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo. Antes citamos lo que sucedía, por ejemplo, en enero de este año, que el Vaticano informó que el Papa Francisco sufrió una caída, esto en la Casa Santa Marta, que le provocó la contusión en un brazo derecho, aunque no se produjo fractura. Los médicos decidieron inmovilizar este brazo como medida de precaución. Este incidente se dio semanas después de que el pontífice sufriera otra caída. Esto fue el 7 de diciembre, cuando se golpeó el mentón contra su mesa de noche. Esto le causó un hematoma en aquel entonces. Volvemos enseguida con la preocupación en el mundo sobre la salud del Papa Francisco. Seguimos en Ángulo. El Papa Francisco ha enviado una carta a los obispos de Estados Unidos apoyando la protección a migrantes, y el pontífice ha afirmado en esta misiva que el acto de deportar a personas las coloca en un estado de especial vulnerabilidad. Enseguida, el gobierno de Donald Trump ha respondido. Encontronazo entre Estados Unidos y el Vaticano. Un consejero de Donald Trump reprendió el martes al Papa Francisco por haber criticado la política migratoria del presidente republicano. En una carta a los arzobispos estadounidenses, el pontífice pidió no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a migrantes y refugiados. Según el jesuita argentino, las expulsiones de migrantes en situación irregular constituyen una importante crisis que lastima la dignidad de las personas. Tom Homan, nombrado zar fronterizo por el propio Trump, reaccionó inmediatamente, pidiendo a Francisco que se centre en la Iglesia Católica y deje a Estados Unidos la vigilancia fronteriza. El funcionario dijo que, a diferencia de su país, el Vaticano está rodeado por muros. Francisco reconoce el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar. Trump suele equiparar a los migrantes con criminales y asegura que los delitos han aumentado debido a la afluencia migratoria, pese a que las estadísticas oficiales lo desmienten.
Bueno, el Papa Francisco también ha exhortado a los fieles de la Iglesia Católica, a los hombres, a las mujeres de buena voluntad, ha dicho el Papa, a no ceder ante las narrativas que discriminan, hacen sufrir innecesariamente a los hermanos migrantes y a los refugiados. Ha dicho, un tema muy actual, Sergio Rubín, lo que hablábamos antes de irnos al corte comercial, lo decía Marwan, la importancia de ser esta voz también con los temas actuales. ¿Qué decir, qué argumentar al respecto? Sí, evidentemente el Papa, hay que leer solamente la Biblia, ni más ni menos, para darse cuenta toda la importancia que tienen los migrantes, ¿no es cierto? La misma Sagrada Familia, Jesús, José y María se tuvieron que ir a Egipto, huir, han sido ellos también migrantes, o sea, la raíz bíblica, evangélica, de esta posición del Papa es indudable, ¿no es cierto? No es algo propio de este pontífice, está en las Sagradas Escrituras, así que no le queda otra al Papa que ir por esta línea, ¿no es cierto? El caso de Trump, bueno, ya sabemos que él desde hace mucho tiempo tiene diferencias, porque ya, digamos, antes del primer mandato de Trump como presidente durante la campaña, el Papa había sido consultado por esta idea de Donald Trump de construir un muro, de prolongar el muro en la frontera con México, y allí el Papa dijo, no es de cristianos construir o levantar muros, sino realmente construir puentes. A partir de allí, evidentemente, la relación ha sido difícil, no ha sido fácil porque tienen diferencias importantes. En este tema en particular, pero yo también le sumaría el tema, por ejemplo, del cambio climático. Francisco es el primer pontífice en haber escrito una encíclica social sobre toda la problemática del medio ambiente. Bueno, vamos a ver ahora cómo va esta relación en este segundo mandato. Evidentemente ya ha empezado previsiblemente con roces y con algunas cosas bastante sutiles, como por ejemplo, el pontífice acaba de nombrar arzobispo de Washington a un hombre muy de su línea, si ustedes quieren, en todo lo social progresista, y a su vez Donald Trump ha nombrado embajador ante la Santa Sede a una persona de un catolicismo muy conservador. Así que bueno, todo indica que estos roces me parece que ya han empezado, van a continuar, porque evidentemente las posiciones son muy disímiles. José Manuel Vidal, ¿qué decir, qué argumentar al respecto sobre lo que Sergio ya mencionaba? ¿Cómo podría ser este segundo periodo del presidente Trump con respecto a todos los temas que el Papa se pronuncia en esta ocasión, hablando de deportaciones que se están dando como una de las primeras medidas después de todas estas órdenes ejecutivas que han sido firmadas en esta primera fase del segundo mandato de Donald Trump? Yo creo que va a ser una confrontación total, pero si me permites un pequeño apunte a lo que comentabais antes sobre la eventual sucesión del Papa Francisco. Yo creo que en este momento, siempre que el Papa se pone enfermo, hay ruido de sables, pero en este momento el ruido de sables es ya casi ensordecedor. Todos los papas han tenido amigos y enemigos, pero Francisco tiene unos amigos pocos, pero muy potentes, muy poderosos, que están localizados todos en Estados Unidos, todos, la gran mayoría en Estados Unidos, y que desde ahí influyen en lo que en España llamamos la fachosfera católica, que son los católicos rigoristas, que dice el Papa, los católicos ultramontanos, que tienen muchísimo dinero y que lo mueven, que lo utilizan para presionar ya de cara al futuro cónclave. De hecho, aquí al lado, en Portugal, en Sintra, se celebró hace menos de un mes una reunión con obispos y cardenales de todo el mundo para preparar un poco esto, para buscar entre las huestes de los cardenales más conservadores el hombre destinado a suceder al Papa Francisco.
Es decir, no seamos ingenuos, la gente más conservadora, la gente más ultracatólica está en movimiento. Yo diría que incluso hay un sector de esta gente que se nuclea en torno a Acton y en torno a Heritage, que están deseando que el Papa se muera. Es duro decirlo así, pero es así, sobre todo cuando estamos hablando de supuestos católicos y católicos que ellos mismos se declaran devotos, pero esto es lo que está pasando, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las hostilidades han comenzado, que hay una revista muy bien editada en Estados Unidos que se llama precisamente Cardenalis, que está dirigida por un periodista, Erwin Pentin, que está haciendo propaganda de más conservadores para que puedan tener alguna posibilidad de suceder a Francisco. Eso en cuanto al apunte. En cuanto a lo otro, yo creo que el Papa es muy consciente de que en este momento es la única personalidad que le puede hacer frente, la única personalidad global, con autoridad moral, que le pueda hacer frente a Donald Trump. Y todos estábamos expectantes a ver qué iba a hacer. Y el espíritu profético del Papa es tan poderoso, que inmediatamente le ha llevado a saltar ante lo que él considera que son muros, y lo dice así, no lo digo yo, lo dice él, muros de ignominia, lo que está haciendo con las deportaciones Trump en Estados Unidos. Luego el choque de trenes ha empezado, el choque de trenes se está produciendo ya. El Papa lo hará unas veces abiertamente, claramente, otras veces con mecanismos mucho más sutiles, como los que enunciaba Sergio, el cambio del arzobispo McElroy para Washington, los últimos cambios que está introduciendo en el episcopado norteamericano, pero por parte digamos, de los malos también hay respuesta. Y en este momento nosotros acabamos de publicar en Religión Digital un reportaje sobre las maniobras de Trump y de Elon Musk para influir ya en el próximo cónclave. Luego habrá que estar muy atentos a este enfrentamiento de titanes. Esperemos que las fuerzas del bien se terminen imponiendo. Imán, Marwan, cierro con usted este bloque con respecto a esta fuerza de titanes que ha mencionado José Manuel Vidal, con respecto a los temas actuales, deportaciones, por ejemplo, que se están viendo en Estados Unidos, la relación de este segundo periodo del presidente Donald Trump con el Papa Francisco. Sí, mira, Ruth, a mí justo yo la semana pasada estuve en Estados Unidos, en Washington, en el Capitolio. Y es muy interesante porque el 4 de febrero se celebra en el mundo, declarado por las Naciones Unidas, que es el Día de la Fraternidad Universal, que se arraiga en realidad en el documento que el Papa Francisco firmó hace 5 o 6 años con el gran imán de Egipto. Y en ese marco se realizó la semana pasada en Estados Unidos un foro por la libertad religiosa, porque ahora es muy interesante lo que parcialmente tocó el tema de los migrantes, Sergio. Eso tiene mucho que ver con la situación actual, porque en casi todas las religiones, las comunidades especialmente iniciales fueron perseguidas. Y, por ejemplo, tenemos el caso del profeta Moisés, el profeta Jesús, la paz sea con él. También en Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y la migración siempre fue, en ese caso, migraciones forzadas, pero para preservar luego su derecho de practicar y procesar o ejercer su fe, su culto. Y eso creo que es importante en ese contexto actual, porque en esa línea, lo que también se abordó la semana pasada en Washington, lo que a nosotros nos preocupa mucho, a las comunidades religiosas, es cuando se mezcla, por un lado, la criminalidad con la migración y se generaliza ese asunto, y por otro lado, cuando ni siquiera se respeta o ni siquiera se hace una distinción entre migrantes y luego que es una situación o es un grupo muy vulnerable que son los refugiados. Muchas veces en ese caso nosotros abordamos
por ejemplo, las diferentes comunidades religiosas que son perseguidas en el mundo, como en nuestro caso la comunidad musulmana Ahmadía, también varias comunidades cristianas en países africanos como Nigeria o asiáticos. Después hablamos mucho de las comunidades como yazidis en Irak, en Afganistán, ahora en Medio Oriente. Por supuesto, no se puede ignorar el tema, la huida de millones de venezolanos por toda la región. Entonces, por eso creo que es un tema donde se requiere, por supuesto, coraje, sabiduría, perspicacia, pero es muy importante esa voz para enfrentar y también defender, ¿sí?, los derechos y la dignidad de estos grupos vulnerables y muchas veces muy marginados. Vamos a dar paso inmediatamente a un corte comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo. El Papa Francisco cumplió 88 años de edad. Dentro de poco tiempo, pues va a cumplir también 12 años en pontificado. Este año tiene el reto del jubileo del Año Santo, cuando millones de fieles están acudiendo a Roma. De hecho, 1.3 millones de personas han visitado ya Roma para estar en estas puertas santas, las 4 puertas santas de las basílicas, parte de lo del jubileo 2025. Ha sido, como decimos, un pontificado de casi 12 años, marcado por su implicación también en asuntos geopolíticos, con más o menos resultados, por ejemplo, cuando se ofreció de mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre la situación de Israel y Gaza, que también se ha pronunciado. En los últimos días se ha anunciado que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor. Expreso mi gratitud a todos los mediadores. Es un buen trabajo mediar para que se logre la paz. Gracias a los mediadores y también gracias a todas las partes implicadas en este importante resultado. Espero que lo que se ha acordado sea respetado inmediatamente por las partes y que todos los rehenes puedan finalmente regresar a casa para reunirse con sus seres queridos. Que se calle el ruido de las armas en Ucrania devastada por la guerra, que haya la audacia necesaria para abrir la puerta a la negociación y a los gestos de diálogo y encuentro para lograr una paz justa y duradera. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Voy a pedirle el criterio a cada uno de mis panelistas que me han acompañado el día de hoy. Voy a empezar con José Manuel Vidal. La misma pregunta se la transfiero después a el imán Marwan Gil y a Sergio Rubín. ¿Cómo se equilibra, José Manuel, la necesidad quizás de un papado activo, con los retos de salud de una figura de 88 años de edad? ¿Cuál también es la visión futura del Vaticano en cuanto al papado en general? El equilibrio en eso, ya lo decíamos antes, yo creo que es personal. De cada papa. Al final, cada papa es amo, dueño y señor, y este papa mucho más. Es decir, este papa va a marcar las líneas, está marcando desde el comienzo las líneas maestras de su pontificado, y solo él decide, de tal forma que ni siquiera la Secretaría de Estado, que antes tenía muchísimo poder, ni siquiera está marcando demasiado. Se hace lo que dice el Papa, y las intuiciones y las denuncias y las profecías del Papa van a estar ahí continuamente. Yo creo que tenemos que dar gracias a Dios, porque gracias en esta época de la tecnocasta, contamos con, gracias al Papa, no solo, gracias a muchos líderes religiosos, contamos con el muro de la contención de las religiones. En este momento podemos decir que católicos, protestantes y musulmanes sobre todo,
tendemos que dejar de lado un poco sobre todo a los ortodoxos rusos porque no están en esta dinámica, se han convertido en un muro de contención porque son religiones que han firmado un documento incluso entre católicos y musulmanes, de esto sabe mucho más Marwan, evidentemente han firmado un documento para decir que Dios no bendice la guerra, que Dios no está a favor, que Dios está siempre a favor de la paz. Y eso en este momento es especialmente esperanzador. No sabemos lo que nos puede deparar el futuro, pero tenemos que darle gracias a Dios porque eso lo fue consiguiendo, entre otros, el Papa Francisco, el imán de Al-Azhar. Muchas gracias, José Manuel. Marwan, continúo con usted. Adelante con su conclusión. Sí, mira, Ruth, creo que para mí las voces como del Papa Francisco son imprescindibles y fundamentales para mantener la paz y la armonía mundial, y eso vimos especialmente durante ahora la terrible guerra, durante los últimos 15 meses en el Medio Oriente, en Gaza, donde muchos líderes del Occidente se quedaron tal vez callados o miraron hacia otro lado. El Papa Francisco era uno de los pocos líderes que constantemente alzaba su voz en contra de la guerra y aclaraba una y otra vez que cada guerra es una derrota para la humanidad y nadie gana nada de una guerra. Y eso quedó también ahora evidente, casi después de 15 meses, que por un lado, por ejemplo, perdieron casi 50 miles de personas su vida en esa guerra, y la liberación de los rehenes al final se logró durante la tregua o el cese al fuego. Y por eso creo que es muy importante tener voces como del Papa Francisco, especialmente ante conflictos como tenemos ahora en Ucrania y el Medio Oriente. Y creo que incluso vemos un contraste muy fuerte entre, por ejemplo, ahora la intervención como intermediario del presidente Trump y por otro lado el Papa Francisco. Ahora fíjate, recién el presidente Trump, cuando propuso el plan de desplazar a los palestinos de Gaza, generó una indignación, una desconfianza, ¿sí? en su rol como mediador o como pacificador. Y por otro lado, creo que el Papa realmente al menos plasmó el rumbo. Y creo que por eso es fundamental, y no solamente desde la religión católica, creo que tienen que también sumar todos los líderes religiosos y hacer hincapié en la paz. Gracias, Marwan. Sergio Rubín, cierro con usted este bloque. Adelante. Coincido con José Manuel en que el tema de la salud y la actividad del Papa es una decisión que depende mucho del propio Papa Francisco, que quiere seguir teniendo una gran actividad, pero bueno, yo creo que va a tener que cuidarse mucho más, va a tener que restringir un poco su actividad. Me parece que esto es clave. Porque además, él con el perfil de su papado, que me parece importantísimo para los tiempos que corren, para las nuevas sensibilidades, un papa que ha dicho que quiere una iglesia para todos, dice él, que todos están incluidos, ha apelado a la misericordia de Dios, ha tratado temas como la pobreza, el tema como los migrantes, el tema incluso que le ha agregado, decíamos, del medio ambiente, que son todas cosas que si uno mira hacia atrás absolutamente tienen una raíz bíblica, pero esto que parece, digamos así, muy de sentido común y que un papa no puede esquivar, sin embargo, también como decía José Manuel, está recibiendo resistencias de sectores muy conservadores dentro de la Iglesia y en un contexto mundial donde vemos un resurgimiento muy conservador con Donald Trump, con Orbán. Bueno, podemos hacer una lista bastante grande de presidentes, de mandatarios, de líderes mundiales, redes sociales que han contribuido a una polarización muy fuerte. Y estos mensajes del Papa, insisto, con raíz bíblica, generan mucho rechazo en los sectores más conservadores. O sea, el Papa no la tiene, nunca la tuvo fácil, no la tiene fácil ahora y de cara al futuro. Sin embargo, él quiere seguir dando batalla a pesar de sus limitaciones físicas. Ojalá que logre un equilibrio y que le quede mucho tiempo más, porque me parece que el mundo necesita este contraste, necesita de figuras hoy más que nunca como el Papa Francisco. Vamos a una pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida.
En ángulo, el debate sobre la salud del Papa Francisco y también cómo se equilibra la necesidad de un Papa activo con los retos de salud de una figura de 88 años de edad. ¿Cuál es la visión futura del Vaticano en cuanto al papado en general? Voy a agradecer las respuestas, las opiniones aquí dadas por cada uno de mis panelistas. Sergio Rubín, editor de Religión de Diario del Clarín, gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad, Sergio. Gracias por la invitación. Gracias también al imán Marwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya Argentina. Gracias. En un nuevo programa nos encontraremos. Gracias, Ruth. Y también voy a agradecer el criterio de José Manuel Vidal, él es director de Religión Digital, el principal portal de información religiosa en español. Gracias, José Manuel. Un placer estar con vosotros y con estos dos monstruos de la información y de la vida religiosa. El gusto ha sido mío compartir este espacio con ustedes. Gracias a los tres, gracias a ustedes por su compañía y sintonía. Me despido sobre Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.